La operación de reporto de la gestora ha sido muy poco comprendida por algunas personas. Es más, hablan de montos de inversión que no son los correctos y obviamente la cosa más importante es saber cuánto costó esa operación. Pues yo aquí te lo explico. Pero antes es importante, como antecedente para entender la operación, cómo están invertidos los recursos del sistema integral de pensiones administrados por la gestora. Primero aclaremos que, y aquí estoy redondeando cifras, hay 24.000 millones de dólares en realidad administrados por la gestora, y ya en el pasado se han comprado cerca de 7.000 millones de dólares, es decir, un 30% en bonos del Tesoro General de la Nación. Es decir, ya desde las épocas de las AFPs ha habido compras muy importantes en papel del Tesoro General de la Nación. Y también hacer notar que un 50% más o menos, es decir, unos 12.000 millones de dólares, está invertido en depósitos a plazo fijo de bancos y otras entidades de intermediación financiera. Ahora, un tema importante es que la ley 065, que es la nueva ley de pensiones, aprobada en el año 10 de diciembre de 2010, en su artículo 143 indica que las administradoras de fondos de pensiones en su momento, y por supuesto ahora la gestora, pueden hacer inversiones en el extranjero. Dice, las inversiones realizadas en el extranjero no deberán ser mayor al 50% de cada fondo administrado. En otras palabras, hoy en día se podrían invertir más o menos 12.000 millones de dólares en el extranjero. Debo aquí comentar que las AFPs han querido hacer estas inversiones en el pasado y por muchas razones que no vale la pena explicar en este momento, simplemente no las hacían. Ahora, ¿deben hacer inversiones en el extranjero? Por supuesto que sí. La rentabilidad fuera de Bolivia es mucho más alta que se puede tener en el país con riesgos similares o riesgos menores. Además, no solo eso, debería poder los fondos de pensiones estar invertidos también en acciones de empresas. En Bolivia no tenemos un mercado de capitales muy desarrollado. Y eso hace que el sistema de capitalización individual, que se llama, no funcione correctamente porque el mercado no puede dar todos los productos financieros que se necesita. Entonces, igual que sucede en Uruguay, igual que sucede en Chile, en Colombia o cualquier país del mundo, los fondos de pensiones tienen que ser libres de ser invertidos en cualquier parte del mundo. Una cosa que sí sucedió es el 10 de mayo del 2024, es que sale esta resolución administrativa y autoriza a la gestora a realizar inversiones en el exterior. Inversiones que las AFPs en su momento podrían haber utilizado, ¿no es cierto? O hubiesen querido utilizar de alguna manera para invertir afuera. Y ahí justamente dice bonos soberanos en otros países, es decir, no solo hay que comprar bonos soberanos de Bolivia, se podría comprar de cualquier país. Letras y bonos emitidos por bancos centrales en otros países, valores representativos de deuda, siempre la calificación sea superior a A, bonos de largo plazo, notas estructuradas, una fabulosa manera de invertir en el exterior con riesgo prácticamente cero en el capital que viene garantizado por un tercero, y dice otras inversiones de renta fija, por ejemplo, y renta variable, por ejemplo, empresas como Apple, Microsoft, empresas de alta tecnología, SpaceX, etcétera, etcétera. En todas estas empresas podría invertir la gestora haciendo las evaluaciones correspondientes y podría tener rentabilidades muy altas. Simplemente si vemos los índices como el Nasdaq, por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen retornos en promedio en los últimos años que son de 2 dígitos. Y por el otro lado, inversiones como en Apple, por ejemplo, Apple en los últimos años tiene un promedio superior al 60-70% de apreciación de valor anualmente. Ahora, para invertir es importante, es fundamental entender la calificación de riesgo. La calificación de riesgo te dice qué tan riesgosa es la operación. Empecemos, o qué tan riesgoso es el emisor.
y la operación que estás haciendo. Empecemos como Bolivia, como país, como emisor. Pues resulta que las calificadoras de riesgo nos han estado dando calificaciones que son tremendamente bajas. Fitch Ratings, por ejemplo, Standard & Poor's y Moody's International, que son empresas de prestigio internacional y reconocidas por toda la comunidad internacional en cuanto a inversiones, han calificado al país básicamente con CCC, CCC+, que es una calificación muy baja. Pues la calificación de riesgo viene desde altas calificaciones que son las AAAs y va bajando a las AAs, a las As y a las Bs y continúa a las Cs. O sea, Bolivia estaría debajo de esta escala que estoy mostrando aquí. Entonces, cuando vemos justamente cómo funciona la calificación de riesgo, hay países como Alemania, por ejemplo, con AAA, o Estados Unidos con alguna calificadora AAA. Pero Bolivia tiene una calificación de CCC+. Es decir, una calificación muy baja. Pero una cosa curiosa y muy interesante en la calificación de riesgo es que a pesar que tienes una calificación internacional baja, tú tienes otra escala que es la local. Y en la escala local, el Estado, o básicamente cualquier entidad estatal, va a tener la máxima calificación. Es decir, localmente, el gobierno boliviano es AAA. Por eso el TGN o el Banco Central de Bolivia va a ser AAA, a pesar que fuera de Bolivia es CCC. Y de acuerdo a la normativa internacional, nadie puede tener una calificación superior a la del gobierno, superior a la del Estado boliviano en este caso. Entonces, si tienes un banco como Banco BNB, por ejemplo, que tiene una AAA, y Banco Unión y BDP tienen AAA también, básicamente por ser entidades estatales. Tienes el Banco Visa con AA+, o Itacamba con AA, o Sobose con A+, por ejemplo, y la Clínica Las Américas con BB+. Entonces, obviamente, el riesgo, ¿no?, se va incrementando mientras vamos bajando en esta escala. Ahora, la gestora, ¿qué podría haber hecho con el dinero? Invertir adentro en Sobose, invertir en Itacamba o en el Visa, pues escogió invertir en el Tesoro General de la Nación. ¿Por qué? Porque dentro de las opciones de riesgo, evidentemente y claramente, de acuerdo a la nomenclatura internacional, es la de menor riesgo. Ahora, ¿cómo ha funcionado esta operación de reporto, que es lo que nos interesa en esta breve conversación que estamos teniendo? Bueno, miren, la operación de reporto nace primero con algo que tenemos que tener muy claro: bonos soberanos. Bolivia ha emitido bonos soberanos en los mercados internacionales y esos bonos soberanos vencen en 2028 y el 2030 y con tasas del 4,5 y 7,5% en dólares. Estos bonos tienen un valor nominal de 211 millones y 708 millones respectivamente, es decir, hay 919 millones comprados en estos bonos. Pero justamente como la calificación de Bolivia es baja, es decir, Bolivia se considera un país de alto riesgo para la comunidad internacional, los bonos cotizan a 59 centavos el dólar y a 61 centavos el dólar. Fíjense, estaban a 100 centavos el dólar cuando se emitió, es decir, han perdido el 39% más o menos de su valor. Ahora, si eso es así, ¿qué significa? Pues significa que ya en el momento que se hicieron estas inversiones, hace unos 8 o 10 años atrás, a la fecha tenemos una pérdida en estos bonos del 39%. Es decir, a valor de mercado solo valdrían 556 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la gestora? La gestora seguramente ve los bonos soberanos que están ahí con una pérdida grande y simplemente no están rindiendo lo que deberían rendir. Entonces hace lo que se llama una operación de reporto, que les voy a explicar en un minuto cómo funciona. Pero básicamente al hacer la operación de reporto, levanta en el mercado internacional 250 millones. Es decir, usa los 556 millones de valor de mercado de los bonos soberanos para conseguir en el mercado 250 millones de dólares.
Y tiene el reporto, voy a entrar en más detalle en un minuto, una tasa negativa que he calculado en 11.8%. Y al vencimiento, estos 250 millones de dólares se van a convertir en 338.5 millones negativo. Es decir, el gobierno, en este caso, perdón, la gestora, tiene que recuperar estos bonos soberanos al costo de 338.5 millones, de los cuales 250 es el capital inicial. Por lo tanto, el reporto tendría un costo de 88.5 millones de dólares. Ahora, ¿qué hace con los 250 millones de dólares la gestora? Pues 200 millones lo lleva a invertir en los bonos del Banco Central que están en dólares americanos a una tasa de 6,5%. Y el resto, 50 millones, los lleva a invertir en el Tesoro de los Estados Unidos a una tasa del 4,66. Entonces, bueno, y adicionalmente hay que hacer notar una operación donde el equivalente a 250 millones de dólares en bolivianos, escuchen bien, en bolivianos, la gestora invierte en el TGN a una tasa de 12,80. Al vencimiento, esto va, que es a 3 años, va a generar una utilidad de 96 millones de dólares. Y aquí está la clave para entender cómo se ha hecho esta operación. A ver, con la información pública de la gestora, podemos deducir los detalles de cuánto ha costado la operación de reporto. Por lo siguiente, la gestora dice que la ganancia total de la operación va a ser de 53.5 millones de dólares. Si la operación es de 53.5 millones de dólares y sabemos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos nos van a rendir 7 millones de dólares en 3 años, y los bonos del Banco Central de Bolivia nos van a rendir 39 millones en 3 años, pues 39 más 7 me da 46, lo cual significa que hay una diferencia entre los 53.5 que se ha revelado que se va a ganar y los 46, hay una diferencia de 7.5 millones. Ahora, si sabemos que los bonos con mantenimiento de valor del TGN al 12,80 nos van a generar 96 millones y nos está faltando 7,5, matemáticamente habría que restarle al 96 88.5 para que me dé los 7,5, que sumado a los 46 me da los 53. Entonces así podemos deducir que el costo del reporto es de 88.5 millones de dólares. Ahora, haciendo un simple cálculo de matemática financiera, si el costo del reporte es de 88.5 millones de dólares, podemos deducir que su tasa anual, si la ponemos desde la perspectiva de una tasa de interés, estamos con una tasa negativa de 11.80. Es decir, el costo de la operación de reporto es de 11.80. Ahora, si eso va casada a la operación con el TGN de 12.80, eso significa que hay un 1% a favor de la gestora, lo cual genera exactamente 7.5 millones de dólares. Entonces, en esta operación, la gestora ha armado de tal manera que el costo de la operación de reporto se cubre, no solo se cubre con la operación de compra del TGN, de los valores con mantenimiento de valor, sino que hasta tiene una ganancia del 7.5. Ahora, veamos cuánto realmente ha invertido la gestora de sus recursos propios, es decir, cuánto ha utilizado de los fondos de pensiones. En realidad, lo único, si se dan cuenta, que ha usado de los fondos de pensiones es los bolivianos equivalentes a 250 millones de dólares. Eso es lo único que ha utilizado el fondo de pensiones. ¿Y cómo ha comprado estos otros 200 millones de bono del Banco Central en dólares, y cómo ha comprado los 50 millones de los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Pues eso lo ha hecho financiándose con el reporto. Y el reporto ha venido de una operación de apalancamiento con los bonos soberanos. Entonces,
Este efectivo, estos 250 millones del reporto, son los que han llevado a invertir en estos dos títulos valores. Lo cual significa que desde el punto de vista contable solo han salido 250 millones de la gestora. Ahora, se nos dice que ha habido una rentabilidad del 7% y claramente eso se puede deducir si se calcula sobre los 250 que realmente han salido de la gestora. Esos 250 al 7% en 3 años nos da una ganancia de 53.5, es decir, los 250 se convertirán en 303.5 millones. Entonces, fíjense cómo con la información pública que ha dado la gestora, trabajando hacia atrás los números, se puede identificar claramente el costo del reporto y se puede ver que la gestora en realidad por el reporto ha tenido una ganancia de 7.5. Bien, entonces ahora tenemos que entender cómo funciona en realidad una operación de reporto. Primero pensemos en lo siguiente: un reporto no es más que una venta de valores con pacto de recompra con un premio. Digamos que yo tengo aquí títulos que valen 100. Si yo los vendo hoy en 100, tendría que acordar con alguien del otro lado que se los voy a recomprar en 102 de aquí a un periodo de tiempo X. Entonces el premio sería de el 2%. Entonces un reporto es una venta de valores con un pacto de recompra con un premio. Bien, una operación de reporto también, para que quede claro, se divide en realidad en dos partes. Hay dos eventos que se tienen que realizar para que un reporto se haga. Primero es la operación de compra y en un plazo determinado es la operación de recompra. En toda operación de reporto hay un comprador del mismo y hay un vendedor del reporto. Ahora, el comprador se llama reportador y el vendedor se llama reportado. Está claro que el reportado es la gestora y el comprador o reportador es un banco de inversión. Como esto se ha hecho bajo las normas internacionales y SDA, significa que tiene que haber participado algún banco de inversión muy grande, muy importante. Yo me animaría a decir que es Bank of America o Wells Fargo o Morgan Stanley, JP Morgan y capaz el mismo Deutsche Bank. Entonces, para hacer esta operación, la gestora lo que tiene que haber hecho es agarrar esos 919 millones de bonos soberanos que han perdido ya 39% de su valor y utilizar el valor actual de mercado de 556 millones de dólares para venderlos. Ahora, la gestora nos ha dicho que el reporto ha sido de 250 millones de dólares, lo cual significa que la diferencia entre los 556 y los 250, esa diferencia de 45% se llama el haircut, o es decir, el descuento, justamente por el riesgo que esos bonos soberanos significan para el reportador en este caso. Entonces, a cambio de los 919 millones de bonos a valor nominal, ha recibido la gestora 250 millones. Ahora, en el plazo de 3 años, hay que revertir esta operación. ¿Y cómo se la va a hacer? Ahí la gestora tiene que recomprar esos bonos que ha vendido por los 250 millones de dólares originales, más un premio que, como han visto, he podido calcular, de 88.5 millones. Entonces, la gestora va a tener que recomprar los títulos a un precio de 353.5 millones de dólares, es decir, con un premio del 11.8%. Y el momento que se haga esa recompra, el banco de inversión le va a devolver los bonos soberanos. Entonces, así se completaría la operación de reporto. Por supuesto, son 353.5 millones que la gestora debe de tener exactamente en 3 años a partir de la fecha que ha hecho el reporto. Por supuesto, ahí vienen muchas interrogantes, pero así es como se debe de hacer la operación. A ver, para ir resumiendo y ir cerrando el tema, entonces queda claro que la gestora de la plata de los aportantes no ha utilizado 500 millones de dólares, como se dice, ha utilizado
el equivalente a 250 millones de dólares, pero en bolivianos, es decir, más o menos 1.750 millones de bolivianos. Eso es lo que efectivamente ha usado del aporte de los trabajadores. En los otros 250 millones los ha apalancado, es decir, los ha conseguido de otro lado utilizando esos bonos soberanos que han perdido el 39% de su valor, utilizándolos como mecanismo para un reporte. Ahora, déjenme comentar un par de cosas. Creo que es fundamental que la gestora haga mucho más operaciones para dolarizar y conseguir dólares, pero para el fondo de pensiones, para protección de los ahorristas. Y eso lo tiene que hacer en mercados internacionales. Esta tiene que haber sido una operación y gracias a la resolución esa de la APS, tiene que aprovechar la gestora. Veamos más allá del tema político. Tiene que agarrar esa resolución y hacer realidad el dolarizar el patrimonio que se encuentra administrado por la gestora. Porque no se olviden que ese es un patrimonio de los bolivianos trabajadores, de los bolivianos jubilados. Y yo le pregunto a la gente, si tú tuvieses hoy bolivianos, buscas dólares. Y los dólares, mejor si los tienes afuera. Entonces la gestora tiene que hacer exactamente lo mismo. Lo que sí preocuparía mucho es que esos dólares vuelvan otra vez a Bolivia. Tienen que salir del país y yo alentaría a que la gestora empiece a hacer inversiones no solamente en bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que haga en bonos del Tesoro del Japón, de Canadá, de Australia, de Irlanda, es decir, de la mayor cantidad posible de países, y no solo que sean bonos, que empiece a comprar acciones, que invierta en Apple, que invierta en Microsoft, que invierta en IBM, que invierta en Tesla, que invierta en SpaceX y que busque la mayor rentabilidad posible dentro de los riesgos, por supuesto, que puede tomar. Creo que es fundamental, como les digo, la dolarización máxima posible del patrimonio de todos los trabajadores y jubilados en el sistema integral de pensiones.